Dios, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este estudio, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias por tu gran misericordia y tu amor derramado hacia nosotros, Señor. Te queremos pedir que tú nos limpies de cualquier ofensa, Dios, y ahora dale sabiduría a Miguel, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo para que pues Él pueda transmitirnos todo lo que tú quieres, Dios, y a nosotros abre nuestras mentes y nuestros oídos para entender cuál es tu maravilloso mensaje del día de hoy. Haz que pronto se conecten los que faltan y bendice a todos los que estamos aquí reunidos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, pues entonces vamos a continuar con este atributo de Dios que hemos visto varios subtemas, la perfección de Dios. Solo recordando, vimos perfección, hermosura y Dios, nuestras ganancias y pérdidas, falta de conciencia de lo eterno, ganancias externas, pérdidas internas, que es precisamente cuando lo damos por Cristo y perdemos al mundo. ¿Qué es la perfección? Pues es el grado más alto que puede existir de armonía en una persona. Dios no conoce medida, recuerden Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo que honra a Dios es hermoso, debemos de vivir para darle la gloria y la honra, ya que esa es la razón por la cual existimos. Recuerden ustedes, venimos a este mundo a determinar nuestra eternidad, Dios nos hace el llamamiento, pero una vez que tomamos conciencia, la razón de nuestra existencia es honrar a un Dios santo y perfecto. Y luego empezamos a ver la parte de Cristo, que nuestra belleza se centra en Cristo. Recuerden, Cristo es la imagen del Dios invisible, y le dijo a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Cristo es la imagen de Dios en cuanto a sus acciones. Sabemos que nadie ha visto jamás a Dios, pero un día será diferente. Entonces ahora este subtema es: nada malo, común o inmundo puede ser hermoso. Recuerden que todo se centra en relación a la perfección de Dios. O sea que no hay nada que pueda compararse a Dios y no hay nada hermoso realmente fuera de Él. La Escritura dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nosotros sabemos que nadie puede ser tan perfecto y tan hermoso como el ser que concibió todas las cosas. Nosotros existimos, nos movemos y somos gracias a Dios. Y es lógico pensar que nada de lo creado se puede comparar al Creador. La mente eterna que diseñó todo, que planeó todo y que antes de dar un paso todo ya lo tenía resuelto, ya los tiempos, las sazones, nuestra existencia ya estaba. Por ejemplo, nosotros nacimos en la época, en la ciudad, con los padres que nos tocaron, en el país donde estamos. Todo fue planeado por Dios. Y dentro de su infinita sabiduría, Dios nos dio, de acuerdo al tiempo en el que vivimos y las circunstancias, la mejor oportunidad de conocerle. Así de grande es Dios. Cuando, por ejemplo, la Escritura dice que todos nuestros cabellos están contados, esto nos hace pensar que Dios tiene el control absolutamente de todo. Entonces, esa mente divina a la cual debemos, ese ser divino al cual debemos venerar y apreciar, tiene el control de todo y Él sabe absolutamente todas las cosas. Por lo tanto, la adoración a Él, el ver su perfección y hermosura es parte
de lo que debe ser nuestra meditación diaria hasta que se nos vaya abriendo el panorama más grande. Recuerden ustedes que nosotros estamos con ceguera, nuestro corazón está endurecido. Cuando Dios nos llama y nos hace nacer de nuevo, nos da un corazón sensible a su voz y a su voluntad, nos abre los ojos, nos quita el velo producido por el pecado, nos da la mente de Cristo, y la revelación de Dios a nuestra vida va a ir en función del tiempo en que estemos en la luz. Recuerden, en tu luz veremos la luz. A más luz, mayor percepción de la gloria y hermosura de Dios. A menos luz, menor percepción. Por eso es que hay creyentes más aventajados en esta vida y menos aventajados. No es que un creyente tenga más, puede tener dones o atributos, pero respecto a la adoración de Dios, no es que sea superior a otros. La diferencia en la visión depende del grado de entrega, del ánimo, del ansia de buscar a Dios. Recuerden, no te soltaré si no me bendices hasta que me bendiga, le digo a Jacob al ángel de Jehová. No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Y qué sucedió ahí? Dios lo bendijo. Su insistencia, su persistencia, su determinación, que es traducido en fe, hizo que Dios lo bendijera. Por eso dice la Escritura que Jacob luchó contra el ángel de Dios y venció. O sea, a veces Dios se opone a nosotros para que nosotros nos pongamos a su favor. Esa es la razón. Pero cuando no lo hacemos, cuando no le buscamos lo suficiente, nuestra visión de Dios y el aprecio y por tanto la adoración de su hermosura va a ser mínima en una persona. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener conciencia que el hecho de que estemos en este mundo, de que Dios ya nos haya hecho sus hijos, que nos haya iluminado con la luz de los vivientes, significa que quiere revelarse a nuestras vidas. Por tanto, nuestra meta debe ser buscarle y buscarle más y buscarle más y más y más, y esto no terminará. Ya cuando Él nos lleve a su presencia, ya se determinará nuestra eternidad. Pero en ese aspecto sí va a haber diferencias en el cielo, por ejemplo. Sí va a haber diferencias de las personas que le buscaron más, obtuvieron más. Las que le buscaron menos, se distrajeron en otras cosas, por ejemplo, las glorias de este mundo. Entonces eso le va a impedir buscar a Dios y ver su hermosura. A lo mejor este mundo nos presenta cosas que pueden parecer lindas, atractivas, quizá fascinantes, pero recuerden que todo lo que este mundo nos muestra o a lo que nos quiere llevar respecto a Dios, solo es como un espejismo. Si el mundo fuera la solución, Dios nos diría, ama al mundo y vive en él. Pero Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo está bajo el maligno y no refleja nada de Dios. Por tanto, todo lo que nos presenta este mundo, en realidad es un espejismo que nos priva de buscar y ver la hermosura de Dios. Solamente lo alto y lo sublime y todo lo que proviene de Dios es lo que básicamente es hermoso. Por eso es que cuando nosotros empezamos a descubrir las riquezas de su gracia, empezamos a vivir felices. Y no tiene nada que ver con lo material, sino tiene que ver con nuestra fe, con nuestra seguridad en Dios, con nuestra seguridad de su provisión, y no en las circunstancias que vivamos. Un creyente que lo mueven las circunstancias, que se angustia con los problemas, que busca soluciones y no las encuentra, es porque en realidad no está reposando en el poder de Dios. Pero el que repose en el poder de Dios, Dios nunca lo decepcionará. Porque aunque Dios le responde en términos diferentes, si obedece y cree, al final entenderá. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, como dice Isaías 57, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos.
tan altos como son el cielo y la tierra, así son sus caminos de nuestros caminos y sus pensamientos de nuestros pensamientos. Por tanto, el Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Un pasaje pequeño pero tan profundo. ¿Qué es lo que le puedes dar a Dios si Él te dio todo? Aún te da el arrepentimiento, te da la fe para que te salves, te da las obras para que andes en ellas. ¿Qué le puedes dar? Solo cosas que lo glorifiquen. Por eso dice: da a Jehová la gloria de vida. Él merece toda la gloria. Si en tu vida no le estás dando toda la gloria a Dios, entonces estás viviendo en vanagloria. Y esto evidenciará que no estás viendo la hermosura de su santidad y te privará de ver más claramente a Dios. Recuerden ustedes, mientras más clara sea la gloria de Dios y su divina hermosura, más nos despegaremos de este mundo. Mientras menos veamos esa gloria, más arraigados estaremos a este mundo. Porque cuando vemos su gloria, ¿qué se puede comparar de este mundo a la gloria de Dios? Y recuerden lo que Jesús dijo en el capítulo 11 de Juan, después de que resucita a Lázaro, o lo va a resucitar. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a ver su gloria? Perfeccionando nuestra fe, viviendo absolutamente por fe, ya que aquellas lagunas o faltas de fe que tengamos en nuestra vida van a impedir que veamos su divina hermosura. Entonces, no debemos vivir superficialmente, ni tomemos en forma superficial lo que ahorita estamos comentando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla siempre de las glorias de Dios y las glorias que vendrán. Y además de todo, Él nos va a dar, nos va a hacer participar de su gloria. Él nos va a glorificar, así como Cristo le dijo: te he glorificado, ahora glorifícame contigo. La Escritura también dice que Él nos va a glorificar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a reconocer la obra de amor que hayamos hecho por Él en nuestra vida. ¿Ven ustedes? Entonces, no nos privemos de ver la hermosa santidad y la perfección de la hermosura de Dios, porque solo Dios es perfecto y es el único digno a quien nosotros debemos de mirar. Por eso, cuando nosotros le reconocemos, la alabanza encaja hermosamente en el mismo lugar, radica en Dios. Dios es hermoso y más allá de lo descriptible. Recuerden que en todas las revelaciones de la Biblia, por ejemplo, cuando Dios le revela a Juan el libro del Apocalipsis, él, al estar viendo, o cuando Pablo es arrebatado al tercer cielo, al ver las maravillas que hay en el cielo, ¿saben qué pasa? Lo único que pueden hacer es: vi esto como esto. Hacer comparativos con cosas que conocemos. Pero comparativos no quiere decir que sea lo que realmente es. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, es arrebatado al tercer cielo, donde le fueron reveladas cosas inefables, como dice él, que no le está permitido al hombre expresar, imagínense cómo eso selló y cambió su vida para siempre. No nomás fue el sentimiento de culpa de que en un tiempo él persiguió a la iglesia y luego, pues como la persiguió, dijo: me voy a consagrar ya que fui malo. No, él fue arrebatado al tercer cielo, vio la gloria de Dios y eso selló su vida para siempre. Por eso trabajó más que todos. Y él mismo lo reconoció, pero no yo.
sino la gracia de Dios conmigo. Entonces no nos perdamos de ese privilegio de alabarle, de honrarle, para que cada día se vaya revelando más en nuestra vida. Imagínense ustedes cuán inimaginable y hermoso debe ser poder ver a Dios. Imagínense ustedes. Valdría la pena dar nuestra vida por ese día, ¿sí? Y la Escritura declara que un día, cuando vayamos a su presencia, le veremos. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. O sea que sí, va a llegar un glorioso día cuando nosotros podamos ver a Dios. El día que hayamos sido redimidos de todo pecado, el día que todo eso haya quedado atrás y Dios nos dé un cuerpo perfecto a la semejanza de Cristo, entonces Él se va a poder manifestar en nosotros. Si su sola presencia, por ejemplo, cuando Dios nos da su Espíritu Santo y Él gobierna nuestra vida, nos puede dar paz y nos permite apreciar y disfrutar de todas las cosas que Dios crió sin relación con el pecado, si eso ya nos causa una gran satisfacción, si Dios nos quita todo temor y toda angustia porque confiamos plenamente en Él, eso reconforta nuestra alma. Si Dios responde nuestras oraciones y nos motiva y nos alienta a vivir más para Él, a entregar más nuestra vida a Él, ¿qué nos será estar en su presencia y verle tal cual es? Por eso Job en el capítulo 19 del 25 al 27 dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual le veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sí, en este mundo estamos pasando por muchas pruebas, por muchas aflicciones. Por eso Job en esta última declaración dice: aunque mi corazón desfallezca ahorita. Pero ¿cuál es el aliento? Que un día le verá. ¿Y quién le verá? El que confió en Él, el que lo reverenció toda su vida, el que no permitió que nada sustituyera a Dios. Esto es, que ningún ídolo se interpusiese entre Él y Dios para caer en una falsa adoración. Tan solo este día debe ser un aliento para nosotros. Ahorita, por ejemplo, damos un vuelco aquí, porque estamos hablando de ir al cielo, de que un día vamos a ver a Dios, y repentinamente tenemos que hacer el comparativo con el infierno. Imagínense ustedes en comparación, en contrapartida, qué indescriptiblemente horrible debe ser el infierno. ¿Por qué se pone esta parte aquí? Que ahorita vamos a desarrollar. Porque es como la conversión. Si cuando una persona le habla de Cristo a otro, no le muestra el infierno, no le muestra que su pecado lo ha tenido separado de Dios realmente no se va a arrepentir. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver ese lugar también donde pudimos haber ido si ya somos salvos, para que apreciemos más a Dios y su hermosura. Por eso en Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez,
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué tanto aprecias la salvación al darte cuenta que Dios te amó tanto que dio a su Hijo y que su Hijo Jesucristo voluntariamente renunció a ser Dios como dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. ¿Ven ustedes? Ese Dios amoroso nos dio a su Hijo para librarnos de este lugar espantoso. Pero vamos a ver algunos puntos, algunas analogías del infierno. Si nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, en una prisión, si pudiéramos pensar en un lugar donde ya no hay esperanza, ya no hay misericordia, todo eso se ha ido. No hay benevolencia, no hay piedad, no hay la esperanza de un cambio, de un retroceso atrás. Ese es el infierno. Entonces, si nosotros comparamos ese lugar del que Dios nos libró con estar en la presencia de Dios, por eso tenemos que alabarle. Si nosotros pudiéramos pensar en un lugar donde hubiera ausencia de toda la sabiduría moral que es la que le pertenece a Dios, donde no hubiera autoridades, donde la bondad estuviera ausente, donde no hubiera justicia, misericordia, amor, bondad, gracia, ternura, caridad, sino una sola monstruosa plenitud de impureza multiplicada en aumento y añadida por los siglos de los siglos. Eso es el infierno. Esto es importante tenerlo presente en nuestras mentes, porque cuando le hablemos de Cristo a otras personas, tenemos que ampliarles el panorama para que teman. Si una persona no se siente perdida y no teme, no se va a convertir de verdad. Puede acceder a orar para que no la molestes, o puede volverse religiosa. Muchas cosas pueden suceder. Pero si no ve el infierno, si no se siente perdido, realmente no se va a arrepentir. Y nosotros que hemos conocido a Dios y que estamos viendo lo que será ir al cielo, nosotros tenemos que contribuir para ayudar a las personas a que no vayan a ese horrendo lugar, sino que vayan a ese lugar tan hermoso que es el cielo, donde está la presencia de Dios. Recuerden, el cielo es el lugar más hermoso que puede existir, el lugar sublime. Y es así porque Dios está ahí. ¿Qué clase de cielo vives tú? Por ejemplo, Dios te dio su Espíritu Santo. Dios, ese ser hermoso, esa parte de Dios está en ti. ¿Qué tanto lo aprecias? ¿Qué tanto veneras que Dios te haya hecho partícipe de su naturaleza divina? ¿No crees que eso te debe llevar a una mayor santidad y a un mayor aprecio? Por eso es tan importante que nosotros empecemos a orar porque Dios levante predicadores,
que puedan predicar en sana doctrina y mostrar eso, como nosotros procuramos hacerlo. Personas que vengan a nuestra iglesia, no nada más que haya conversiones, sino que vengan a nuestra iglesia, estén deseosos de participar y de dar su vida por Dios. Pero claro, también debes de comprender que si pides por ello, te tienes que tú poner en ese primer lugar, ¿no crees? Dios, te pido que mandes gente que pueda ser verdaderamente un instrumento tuyo para que las almas vengan a ti. Y no te pongas tú en primer lugar. ¿No es ilógico? ¿Por qué creen que Isaías en el capítulo 6, cuando Dios le dice, ¿a quién enviaré a hablarle a la casa de Israel? ¿Qué respondió? He aquí, envíame a mí. Él pudo ver, Isaías pudo ver ese gran reto y esa gran necesidad. A diferencia de Moisés, que hemos estado analizando lo de la sarna, no, perdón, lo de la zarza, y que tuvo pues, ciertas cuestiones, aunque ya declaramos que la obra de Moisés es la más importante después de Cristo. Y Dios obviamente lo transformó. Pero a diferencia de él, Isaías respondió inmediatamente, he aquí, envíame a mí. ¿Qué tanto estás transmitiendo a los demás esto? Recuerden que Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada iglesia. Y nosotros hemos estado orando para que Dios cumpla su plan a través de nosotros. Pero nosotros no vamos a poder hacer cosas que son imposibles a los hombres sino sublimes si no aprendemos a apreciar a Dios, su trabajo y su divina hermosura. Si no aprendemos a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros para poder transmitir nuestra vivencia y que otros muchos más se puedan convertir a Cristo. Tenemos que aprender a palpar cada día más y más la divina hermosura de Dios. O sea, Dios, recuerden, hay un pasaje de la Biblia que también dice, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Tú dices que crees. ¿Qué tan precioso es Dios para ti? Tú dices que estás consciente que la obra más importante es la Gran Comisión. ¿Qué tanto estás participando o qué tanto estás orando para que Dios cumpla a través de ti y de tu iglesia esa Gran Comisión? Recuerden que nadie en forma individual es fuerte por sí misma. Se requiere la fuerza de la comunidad, del cuerpo de Cristo, de una iglesia. Si no, Pablo, el gran apóstol, no hubiera dicho, oren por mí para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, el gran apóstol, pedía que oraran por él, porque sabía la fuerza que ejerce la iglesia como tal. Herodes mató a Santiago, el hermano de Juan, y se les fue de las manos, pero cuando apresaron a Pedro, empezaron a orar sin cesar. ¿Y qué sucedió? Dios hizo el milagro de sacar a Pedro de la prisión donde Herodes pensaba sacarlo para matarlo y complacer a los judíos. Dios lo libró porque la iglesia se puso a orar. Entonces, ¿cuál es entonces? O sea, ¿dónde es, mejor dicho, donde radica el poder? En estar unidos en oración con un mismo propósito
con una misma mente y un mismo parecer. No digamos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas, porque Cristo es el único que hace el trabajo. Y todos tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Por eso es que Dios es el que nos hace el llamamiento y nos llama a sí mismo, nos atrae porque sabe lo que le espera a todo aquel que lo rechace. Yo diría, lo que más fuerza tiene esto es el que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Porque Él sabe lo que le espera a todos aquellos que lo rechacen. ¿Y nosotros qué tipo de testimonio estamos dando? Pues todo eso tiene relación con aprender a ver a Dios en su divina hermosura. Si la Escritura dice, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso, quiere decir que en la medida que nuestra fe se vaya perfeccionando, más vamos a ver esa divina hermosura y más motivados estaremos a vivir para Él. Y eso nos llevará también, esa motivación y ese anhelo de glorificarlo, nos llevará también a dejar todo aquello que puede estorbar el trabajo. Recuerden que cuando Dios habla de restauraciones, por ejemplo, del Apocalipsis, los que responden le dicen a los ídolos, quítate de mí, ¿no? O sea, pueden ver la inmundicia de los ídolos. ¿Por qué un ídolo puede ser atractivo a ti? Porque lo estás comparando con Dios, pero Él te hunde en la desesperación, en confusión, y te impide ver a Dios como es. Por eso la primera carta de Juan, en el capítulo 5, concluye, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque un ídolo te impide ver la divina hermosura de Dios. ¿Qué ídolos tienes todavía? Si tú estás experimentando luchas para entregarte, si tú estás experimentando luchas para consagrarte, quiere decir que hay ídolos en tu vida. No es casualidad que en este mismo atributo que estamos viendo hayamos visto la parte de ganancias externas, pérdidas internas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo tienes que perder para ganar a Cristo, en pocas palabras. Nada se debe oponer a que tú sigas por el camino de Dios. Y esto va a hacer que tu vida hable con poder del destino que le espera a una persona sin Dios. Así que debemos de ponernos nosotros en el primer lugar para servir a Cristo, pero además debemos anhelar que Dios traiga más personas que puedan hablar de Cristo en verdad y en amor. ¿Por qué creen que Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Orar al Señor de las mies. ¿Quién es el Señor de las mies? Dios, Padre. Por tanto, la oración vuelve a tomar un aspecto muy, pero muy importante. Y no nada más una oración personal, sino la oración como iglesia, como sucedió que la iglesia oró para que Dios rescatara a Pedro. Recuerden, si la Escritura dice, donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pues Dios está en ti. Si eres salvo, el Espíritu está en ti, tú podrías razonar, pues, ¿por qué dice Dios eso si ya Dios está en mí? ¿Por qué dice orar cuando estén dos o más congregados en mi nombre? Es porque se manifiesta el poder
de una manera más intensa. Corazones unidos con un mismo anhelo y propósito en sus vidas dan un mayor poder. ¿Ven ustedes? Dios vino a llamarnos y nos predestinó, en primer lugar, para que nos alejemos del pecado, para que nos alejemos de la deformidad que produce, de la fealdad en la que nos convertimos cuando actuamos sin Dios, que tiene repercusiones eternas y el destino final vuelve a ser el infierno. Y Dios quiere que vayamos a la santidad, a la perfección, a la hermosura eterna. ¿Sí? Todo lo de Dios es hermoso. No hay nada que no sea hermoso de lo que rodea a Dios y sus propios planes. Todo lo que este mundo te ofrece, como decíamos hace rato, es un espejismo, pero te lleva a la deformidad de las cosas. ¿Qué hizo Satanás con Eva y Adán? Y digo primero a Eva porque fue la que engañó, para empezar. Deformó el principio que Dios le había dado, la buena voluntad de Dios. El día que de este fruto tomes, morirás. Lo deformó el principio y lo presentó de una manera atractiva. Por eso es, dice la Escritura, volteó a ver el árbol y era delicioso, agradable a la vista de los ojos y delicioso para comer. Y cayeron. Esa es la deformidad de la que estamos hablando ahorita, si no lo dije más claramente antes. Todo lo que es fuera de Dios, en él hay deformidad. Todo lo que vive para Dios y sigue los principios de Dios, ahí hay hermosura porque refleja a Dios. Y entonces esa es la razón por la que Dios nos envió para reconciliarnos con Él. Dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy estamos viviendo este tiempo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Mostrar que Dios está reconciliando al mundo, pero nosotros somos los encomendados. Ese real sacerdocio, nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2 Pedro 2:9. Qué hermoso es el pensamiento, el saber que Dios vino a nosotros y nació en un humilde pesebre. Ya hace rato dijimos lo de Filipenses. Se humilló renunciando a su morada divina, haciéndose hombre. Y además vino y nació en el lugar más humilde que pudiese existir, un pesebre. ¿Qué nos quería demostrar Dios con esto? Que solo a través de la humildad y de la sencillez, de la humillación, podemos cumplir la obra de Dios. Qué fácil es que nuestro orgullo se dispare hacia arriba. A lo mejor le hablaste a una persona de Cristo, o a lo mejor alguien te dijo, oye, qué bonito mensaje, y luego se dispara tu orgullo. Pues ahí dejarías de apreciar, si lo consientes, la hermosura de Dios, porque todo le pertenece a Él. Y nosotros sabemos que nosotros no hay nada. Si Dios nos da el privilegio de servirle, es para que nosotros en cualquier reconocimiento que tengamos, lo pongamos a Él
como el creador y hacedor de todo para que Él reciba la gloria. Por eso Jesús nos puso ese ejemplo naciendo de esta manera, en un lugar muy humilde. ¿Ustedes creen que no pudo nacer en un palacio? Quizá el palacio más imponente del mundo, pero ¿qué se podía comparar al cielo? Nada. Y si Él renunció a ser Dios en el sentido de hacerse hombre, es porque su amor fue tan grande que no le importó. Y ahí volvemos al punto de poder ver a Dios en la hermosura de su santidad. Mientras más veas a Dios como tal es, menos te va a importar este mundo, o el reconocimiento de las personas, o el que tú seas exaltado, menos te va a importar. Lo único que te va a importar es darle la gloria de Dios, reconocerlo y tratar de compartirlo ante los demás. Bloqueen sus teléfonos de momento, digo sus micrófonos, porque ahí se oyen cosas. Entonces, algo muy importante. Si Él, siendo Dios, caminó entre nosotros. Y así nosotros también, en nuestro andar en este mundo, debemos mezclarnos con las personas para poder presentar el Evangelio. Ese debe ser nuestro único motivo de relacionarnos con gente incrédula. Porque si tenemos un motivo diferente, no sea que nosotros aprendamos sus costumbres o sus mañas, o porque ser aprobados por un grupo, participemos del pecado. Eso es lo que Dios reprueba. Pero si tu intención es, al relacionarte con este mundo, tener la oportunidad de dar a conocer el Evangelio, entonces estás glorificando a Dios. Entonces, si Dios caminó entre nosotros y Dios nos dejó en este mundo, es porque Dios quiere que le sirvamos en todas las esferas. Recuerden ustedes cuando, después de que este hombre, me fue ahorita, Zaqueo, se convierte, luego lo invita a comer, luego a Jesús, y invita a todos sus amigos, ¿no? ¿Y cómo lo critican los fariseos? ¿Por qué come con pecadores, no? ¿Y qué respondió Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino a salvar a justos, sino a pecadores, ¿no? Y su relacionarse con los pecadores era para traerlos a Él. Y claro, los fariseos y saduceos que lo criticaron debieron entender que entre ellos no había ninguno justo. A lo mejor uno insensatamente pensó, sí, ya soy justo, ¿verdad? Ya soy salvo, ya no necesito de Dios. Pero qué raro y equivocado está. ¿Por qué? Por su orgullo. Por eso es tan importante aprender a caminar humildemente. Porque si tenemos orgullo, si permitimos el orgullo, nuestra visión del plan de Dios se distorsiona. Al ratito, tú vas a perder el sentido de tu propósito por el cual Dios te deja en este mundo. ¿Y sabes qué va a pasar? No vas a dar ningún testimonio. La gente no te va a reconocer como un hijo de Dios. Tan solo va a decir, tú tienes una religión más. ¿Cuál es tu religión? Pero si tú vives íntegramente y vives para adorar a Dios y para glorificarle y para apreciarlo, eso va a ser notorio ante los demás. Y la gente va a tener que reconocer que tú vienes de Dios. Si no, 1 de Pedro 5, 6, 7, no diría, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú necesitas caminar humildemente y un día Dios te reconocerá. Y mientras estás en este mundo experimentando luchas, presiones y todo lo que sabemos que nos pasa en este mundo, pero vamos a Él y dependemos de Él. Este pasaje te dice, Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué tanto estás viendo a Dios? Por eso, Él vino. Jesús vino en cuerpo y forma, cargando sobre sí mismo nuestra humanidad. ¿Para qué? Para poder limpiarnos de pecado, para poder purificarnos, hacernos más santos, para purgar el pecado y limpiarnos de toda maldad, porque eso hizo en la cruz al derramar su sangre, y para hacer que fuésemos restaurados. Por eso es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando Él nos restaura, nos da una nueva oportunidad. Pero si todas las cosas son hechas nuevas, tenemos que cambiar nuestro enfoque, ¿no creen ustedes? De la vida y del mundo. Y este enfoque solo puede cambiar si, como Isaías, tú le dices a Dios, he aquí, envíame a mí. Dios quiere llevarnos a Él o que nos volvamos a Él de todo corazón. Él quiere llevarnos a ese lugar donde está la perfección de su hermosura. Ahí es donde está la solución de todas las cosas y de todos los problemas, porque Él es perfecto y todo lo hace perfecto. Por ejemplo, cuando una persona lanza una pequeña flecha, puede imaginar que esa flecha podría alcanzar la luna. Puede imaginar que puede entrar en una órbita alrededor de ella. Pero esto es su imaginación. Puede imaginar que alcanza el universo. Sonreír. Pero eso es más que, es imaginación, eso no impresiona. Pero tengamos presente, para ilustrar con más fuerza este ejemplo, la Torre de Babel. Dios les dio un mandato, multiplicados por toda la tierra. Y ellos dijeron, cosieron ladrillo, se concentraron en la llanura del Sinar y empezaron a levantar una torre que según ellos llegaría hasta el cielo. Ahora que estamos viviendo en estos últimos tiempos, todos nos podríamos reír. Qué ilusos fueron estos hombres de aquel entonces. Pues así también la humanidad actual, a pesar de la ciencia y del conocimiento, qué ilusa es pensando que puede alcanzar a Dios sin Dios. Qué ilusos podemos ser nosotros si creemos que podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Y si esto no pasa es porque no estamos apreciando su divina hermosura. Por eso es que Dios está llamando a la humanidad a sí mismo. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Un verdadero creyente que no participa de su santidad, que no es más santo cada día, tiene que poner en entredicho su salvación. Porque la Escritura dice, lo conocemos, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Y solo en santidad vamos a poder contemplar su divina hermosura. Vamos a apreciar su amor, vamos a tener gratitud por su misericordia y por su bondad.
Y lo más hermoso es que Jesús ya vino, hizo todo ese trabajo para reconciliarnos con Dios Padre. Y nosotros, ya siendo salvos, cada día tenemos que reconciliarnos con Él a través de Cristo. Por eso en la primera carta de Juan también dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ven ustedes? Cada día tenemos que arreglar. Y la evidencia de que arreglemos es que nosotros estamos con Dios y que estamos apreciando su divina hermosura. Cristo ya nos llamó. Si ya eres salvo, ya nos reconcilió con el Padre. El Padre ahora nos ve perfectos a través de la justicia de Cristo. Y Él quiere que vivamos para Él. Él quiere que nos volvamos a Él. Ezequiel, inspirado por Dios, eso le dijo al pueblo de Israel cuando habían caído en pecado y habían perdido todos los beneficios de su amor. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es lo que Dios te está diciendo ahorita. Para que puedas ver la hermosura de su santidad, tienes que volverte de tus malos caminos. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, porque este subtema que estamos viendo ahora, de que la hermosura de tu santidad, Señor, queremos realmente apreciarte cada vez más de acuerdo a lo revelado hoy a través de tu palabra. Si te viéramos como realmente eres en forma progresiva, iríamos creciendo en santidad. Pero a veces nos atoramos, Padre, porque quitamos los ojos de ti. Y tú dices que cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea atrás no es apto o digno para el reino de los cielos. Así que mantén nuestros ojos puestos en ti, en tu obra maravillosa, puestos en Jesús, como dice Hebreos, y llévanos, Señor, al camino de tu voluntad. Llévanos a conocerte cada día más y más, hasta que tu amor nos cautive y estemos dispuestos a darlo todo por ti, sin reserva, sin condición. Señor, haz esto en toda nuestra iglesia y cumple el propósito por el cual tú has formado esta pequeña iglesia, Señor. No importa cuántos miembros seamos, sino lo que importa realmente es nuestra consagración. Tú no requieres de muchas personas, sino de personas consagradas. Así que te pedimos que nos lleves a esta consagración y que trabajes en la vida de cada uno para que te podamos ver tal cual eres a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto.